Ella es Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Le pregunto, ¿estamos asistiendo a un crecimiento, un repunte de los casos de violencia de género? Bueno, siempre digo que los datos así, de manera aislada, pues tienen una doble lectura. Desde luego, el hecho de que aumenten las denuncias, pues tenemos que ver el contexto en el que se produce ese aumento y si también responde a un trabajo que se está haciendo de información, de sensibilización y además de la mano de los medios de comunicación y también desde las propias instituciones. En este caso hablo a nivel autonómico a lo largo de estos 4 años y también a nivel estatal. Por lo tanto, ese aumento de denuncias puede corresponder también con ese trabajo que se ha hecho. Ahora bien, sí es cierto que sabemos que normalmente el aumento sí corresponde, no sabemos en qué medida, porque habría que analizar otras variables, pero sí se corresponde con un aumento de violencia. Ahora empezamos el periodo estivo y por lo tanto tenemos, bueno, ya de hecho nos preparamos porque sabemos que va a haber un repunte, desgraciadamente, no sé si inevitable, porque bueno, sí, esto es una carrera de fondo, no cabe duda, porque va a haber un mayor número de horas y de tiempo compartido más, ¿no? en familia y en convivencia. Desde luego los datos cada vez que aumentan, por un lado es preocupante, pero por otro también tenemos que ir o tomarnos como reto que realmente aumenten la denuncia. Tenemos que tener en cuenta que apenas entre el 20 y el 30%, dependiendo de qué tipo de violencia de género estemos hablando, por ejemplo los casos de violencia sexual es mucho menor, pues solo se denuncia ese porcentaje, entre un 20 y un 30%, por lo tanto que aumenten las denuncias como dato aislado y único, pues podría también tener una lectura positiva. Sabemos que las mujeres tardan en ocasiones años en trasladar, en denunciar esa situación que están viviendo, esas duras situaciones, a veces porque sienten que detrás no tienen una red que las pueda proteger y digamos darles ese entorno que necesitarían para salir de la situación en la que están inmersas. ¿Cómo se les garantiza esa red? De hecho, aquí en Canarias es la escalofriante cifra de 11 años con 9 meses la media para denunciar un caso de violencia de género. Habría que hacer ahora un nuevo estudio para ver si esa cifra ha bajado, esa media ha bajado. Desde luego creo que la manera de proteger a estas mujeres y de hacerles sentir que la sociedad están con ellas, como dije antes, esto es una carrera de fondo, pero desde luego llegar a la meta sí pasa por ir de la mano con otras áreas, hacer un trabajo transversal, como por ejemplo que estamos haciendo con los medios de comunicación y con esta casa, y entender que tenemos que sensibilizar a la ciudadanía, trabajar con distintos actores, como por ejemplo hemos hecho con el personal farmacéutico de las islas, y cuanto más actores sensibilizados y tengamos de nuestra parte, es decir, que se posicionen públicamente contra la violencia de género. Cuando hablo de actores hablo de grupos de gente que conviven, por ejemplo, en los barrios, que al fin y al cabo es donde desenvolvemos nuestras vidas. Cuanto más personas haya, más ciudadanía, más sociedad haya posicionada públicamente a favor de la violencia de género, en contra de la violencia de género, en este caso a favor de las víctimas, evidentemente pues se van a sentir mucho más protegidas, mucho más arropadas socialmente, que es lo importante, porque dentro de casa no lo están, y podrán desde luego dar el paso y sentirse acompañadas en ese proceso hasta la denuncia. ¿Cree usted que todo ese trabajo que se hace para luchar contra la violencia de género podría llevarse a cabo si dejase de existir el Ministerio de Igualdad? Bueno, sin el Ministerio de Igualdad desde luego se ha vivido, pero yo creo que sería un gravísimo error, porque el Ministerio de Igualdad ha sido un logro que hemos conseguido, que se le dé desde un nivel ministerial, con una cartera, el valor que tiene y la importancia que tiene y el impacto que tiene en la vida de las personas y como derechos humanos fundamentales esta lucha hacia la igualdad. Creo que darle una cartera ministerial la ubica donde ubica este problema social donde realmente corresponde. Creo que sería un grave error y además grave,
porque afecta a todas nuestras vidas, no solo a las mujeres, a los hombres, a menores, a toda la sociedad en su conjunto, a nuestras mayores, etcétera. Creo que sería un grave error de que desapareciera, porque al fin y al cabo se va a diluir y sabemos que si alguien tiene intención en eliminar el Ministerio de Igualdad, no tiene intención precisamente de hacer de la igualdad un asunto transversal en otras áreas. Le pregunto ahora por el caso de Romina Celeste. Hemos asistido esta semana a la celebración del juicio, se ha dilatado durante 4 años por cuestiones judiciales. Ella antes de morir acudió a los servicios de urgencia, a su entorno le había dicho que sufría malos tratos. Su abogada decía en ese juicio que quizás si se hubiera activado el protocolo para atender a víctimas de violencia de género, a lo mejor ella estaría viva. ¿Qué falló, en su opinión? Bueno, yo creo que en estos casos, la verdad es que el caso de Romina es un caso tremendo en sí mismo. Bueno, todos lo son, pero en fin, es que hay algunos que son pues demoledores, ¿no? Creo que en estos casos lo que falla, porque también hay que hacer un ejercicio de conciencia, es pues estar a lo mejor más alertos en ese entorno social y, por supuesto, desde las instituciones. Con todo nuevo caso, desgraciadamente, pues vamos también conformando ese protocolo que tenemos y haciendo pues ensayo-error, que suena muy frío en un contexto como este, pero espero que se me entienda, para mejorar toda esa coordinación de la cadena. También, por ejemplo, si denuncias y retiras la denuncia, tenemos que ver, como fue el último caso que tuvimos aquí en Canarias, tenemos que ver cómo hacer para estar alerta y para poder intervenir, para que se pueda intervenir de oficio o de alguna manera. Sí, yo creo que lo que hay que seguir haciendo es trabajar para sensibilizar a la ciudadanía, para sensibilizar a la sociedad y también para dar formación a todos los operadores jurídicos y no solo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, es decir, a todas aquellas personas que intervienen o áreas que intervienen en el proceso de cuando se activa o cuando hay un caso de violencia de género. La formación, la sensibilización, tenemos que seguir trabajando en esa línea y por eso se hace imprescindible que exista un Ministerio de Igualdad. Quiero preguntarle también por esas violaciones múltiples a las que estamos asistiendo, lamentablemente terribles, muchas veces con víctimas menores de edad, con agresores menores de edad, a veces incluso inimputables porque no tienen todavía la edad penal. ¿Qué está sucediendo? ¿A qué lo atribuye usted? Pues es algo que nos preocupa realmente y mucho, porque estamos efectivamente asistiendo a un aumento de violencia sexual en menores, entre menores. ¿A qué lo atribuyo? Pues, a ver, para empezar, se está legitimando una parte de la sociedad, un discurso en el que se niega la existencia de violencia de género y además en el que se reproducen y no se está en esta lucha por reducir o mitigar, ¿no?, de alguna forma todos los roles de género asumidos, los niegan y por lo tanto se reproducen pues lo que venimos reproduciendo pues a lo largo de todos estos años atrás, décadas e incluso siglos. Yo creo que es un retroceso que tenemos que entender, que tenemos que hacer resistencia para frenar ese discurso negacionista y también creo que, desde luego, además como profesora estoy convencida de que esto pasa por la prevención. Y la prevención es educación y tiene que haber, además, en el sistema público una educación sexual, afectivo-sexual, como la queramos llamar, que acompañe a jóvenes, a menores, cada uno adaptada a su edad, que les acompañe en el desarrollo de su personalidad y en el desarrollo de su propia sexualidad para que crezcan también en ese lado sanos y que sepan cómo desenvolverse y cómo no relacionarse entre sí con sus iguales desde la violencia. En ocasiones se ha vinculado esa conducta con el acceso de menores a contenidos de carácter sexual a edades muy tempranas. Le pregunto muy rápido porque tenemos poco tiempo. ¿Sería usted partidaria de poner límites al uso de las redes sociales por parte de menores? Yo creo que el acceso a las redes sociales, dependiendo de las edades, bueno, pues tiene evidente. Además, hay unos códigos, digamos, y tenemos que estar ahí como familia y adaptarlo a las edades que tienen. Ahora, poner barreras al campo tampoco creo que en determinadas edades, como la adolescencia, tampoco creo que sea útil siquiera. Yo creo que tiene que haber una formación y un acompañamiento en el desarrollo de los menores, porque desde luego la pornografía está haciendo mucho daño y si la pornografía es la fuente de alimentación
para el desarrollo de la sexualidad de menores y no se acompaña, las personas adultas no acompañamos a esos menores en ese desarrollo, pues tenemos los resultados luego que tenemos, ¿no?, de los aumentos de casos de violencia sexual. Pues Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a ustedes.